basado en hechos de la vida real. Esto es tal vez una de las mentiras más grandes del cine, siendo el mejor ejemplo todas las películas de terror. A partir de un rumor de cómo en una casa se oían ruidos extraños o se movían las cosas, sacan toda una película con trama demoníaca de posesiones y cosas por el estilo. Sin embargo, de vez en cuando, muy de vez en cuando, este tipo de películas sí son fieles a la realidad, y me da mucha alegría que uno de estos casos sea un ejemplar chilensis. Y con esto me refiero a Pacto de Fuga. Pero primero, un poco de contexto histórico. En 1987, Chile vivía aún los últimos años de su dictadura, y un preso político de la cárcel de Valparaíso se escapó. Al no ser un reo común y corriente, las autoridades chilenas vieron un peligro en que otros presos políticos intentasen seguir su ejemplo, y no tuvieron mejor idea que reunir a todos en la cárcel pública de Santiago, que, dicho sea de paso, en la actualidad ya no existe. El punto es que esta era una prisión común y corriente, no una de máxima seguridad. Y claro, las autoridades intentaron mejorar las condiciones de las instalaciones. Sin embargo, nada iba a cambiar el hecho de que su infraestructura no era de máxima seguridad. Pero al parecer los militares chilenos se sentían bien confiados de su seguridad. Pésima decisión, ya que lograron reunir a un grupo de presos políticos que tenían diversas experiencias y habilidades, que, combinadas, pudieron idear un gran plan de escape. Dentro de este grupo habían reos involucrados en el fallido atentado en contra de Pinochet, en el ingreso de armas de Carrizal y otro tipo de delitos de carácter político. Así, un grupo que empezó de 5 y llegó a tener poco más de 10 personas, lograron excavar un túnel de más de 60 metros, desde una de las celdas hasta el exterior, en la fuga más grande que ha conocido la historia de Chile, denominada como Operación Éxito. La planificación fue simplemente una obra maestra. Extrajeron un bloque de concreto de una de las celdas y construyeron otro idéntico con las mismas características y las mismas consistencias para que se camuflase con la pared. Cada vez que excavaban la tierra sacaban este bloque y luego lo volvían a poner. Y no solo eso, sino que crearon una pasta para sellar la grieta o la separación entre el bloque y la pared. Trasladaban la tierra en bolsos y luego en jeans cosidos hasta el entretecho de la cárcel, en donde durante los 18 meses que se demoraron lograron guardar más de 50 toneladas de tierra. Crearon palabras claves para hablar del tema sin ser pillados por gendarmería u otros reos. Improvisaron un sistema de comunicación con audífonos y parlantes. Instalaron un sistema de iluminación. Se robaron un motor y crearon un sistema de ventilación para que les llegase oxígeno dentro del túnel. Hicieron agujeros que conectaban las celdas para transportar la tierra sin salir a los pasillos, y se metían con un carrito para trasladar la tierra desde el túnel hacia afuera. Y cuando salieron de la cárcel, se preocuparon de llevar billeteras con cédulas falsas y con cosas que un ciudadano normal llevaría en su billetera, como por ejemplo boletos de micros, que en ese tiempo se daban, o boletas de cosas varias. Sencillamente pensaron en todo. Detalles más, detalles menos, el tema es que en 1990 49 reos políticos escaparon dejando a los militares y a los gendarmes chilenos como verdaderos hueones. Yo me enteré de todo esto en un reportaje que hizo Informe Especial, un antiguo programa del canal de Televisión Nacional. Como les digo, era muy pequeño, no de haber tenido un poco más de 10 años creo yo, calculo, y me impactó mucho porque cuando lo vi yo dije, me están describiendo una película de Hollywood, pero no, resulta que esto pasó en la vida real y no en cualquier parte, sino que en mi propio país, Chile. Entonces, como buen cabro chico quedé fascinado, tanto así que ciertas partes o ciertos pasajes del reportaje se me grabaron a fuego en la mente. Y era chistoso porque en ese tiempo yo era muy chico y a veces habían conversaciones de adultos en donde comentaban este reportaje y yo les daba así como datos freak, no, sí, aquí hicieron esto otro, ocupaban este lenguaje y hacían tal y tal cosa. Y los adultos me quedaban mirando así como, ¿y este cabrón es chico porque sabe esto? Así de impactado quedé. Entonces, cuando me enteré que iban a hacer una película de esto, mis expectativas eran altas. Yo dije, tienen que hacer algo muy bueno. El problema es que lo más probable es que la embarran. Es difícil que una producción chilena, que no está acostumbrado a hacer buenas producciones, trate bien este tema. Sin embargo, ¿cuál fue mi sorpresa? Que mis expectativas se cumplieron. Y es más, yo diría que esta película la superó. Yo me atrevería a decir que es una de las mejores películas que se ha hecho en Chile hasta la fecha. Veamos por qué. Primero, esta película Pacto de Fuga es muy fiel a la realidad y solo cambian ciertos hechos o circunstancias para dar mayor tensión a ciertas escenas, lo cual es absolutamente normal y se hace en todas las películas basadas en hechos de la vida real.
Un ejemplo de ello es en la escena cuando se les rompe el bloque que comunicaba la celda con el entretecho y deben reconstruirlo con cal y canto, al mismo tiempo que Gendarmería justo hacía una inspección sorpresa. Si bien en la realidad esto sucedió, la verdad es que se demoraron varias horas en hacer este bloque, y para su fortuna Gendarmería no realizaba una ronda sorpresa. Pero como les digo, son detalles que se van cambiando para hacer la película más interesante, pero nunca, las cosas que cambian nunca tocan el fondo o la estructura misma de la historia. Y bueno, entrando de lleno en la cinta, Pacto de Fuga fue escrita por Cecilia Rus, Loreto Caro Valdés, Susana Quiroz Saavedra y David Albala, y también fue dirigida por este último. Independientemente de que se hayan ceñido a la realidad con mucha precisión, esta cinta denota una real preocupación por contar una buena historia mediante diálogos interesantes y realistas, y siempre resguardando la estética adecuada que gire en torno a la historia que se cuenta. Y yo resalto todo esto porque últimamente los grandes éxitos de películas chilenas no son más que directores cuyo único logro es tener dinero para comprar una cámara de alta gama, una cámara cara, instalarla y pagarle un par de actores para que se griten unos a otros para que la gente se ría, y siempre metiendo una que otra marca para poder financiar la película, sin mayor cuidado por construir personajes profundos ni la estética de la cinta. Y lo peor de todo es que estas producciones basuras pueden llegar a estar meses en cartelera, siendo que no tienen ni mérito artístico ni contenido. Y Pacto de Fuga, que es todo lo contrario, a la semana de estreno ya lo empezaron a sacar de ciertas salas de cine, y dudo que sobrepase el mes. Esto habla muy mal del espectador chileno, que en promedio es gente básica que se ríe porque un actor o actriz grita un par de garabatos, pero pifia la pantalla si dos personajes mantienen un diálogo de más de 30 segundos. Lo irónico de todo esto es que Pacto de Fuga originalmente se iba a estrenar en octubre del año pasado, pero su estreno se atrasó por el estallido social que vivió Chile. Yo no pensaría que después de todo lo que ha sucedido en el país, los chilenos tendrían más ansias de ver este tipo de películas con contenido social, político e histórico. Pero hasta el momento todo parece indicar que no, aunque por otro lado sí puede ser que se estén llenando las salas de cines, pero los medios tradicionales de comunicación no le estén dando mucha pantalla. No lo sé, solamente el tiempo nos dirá si es una u otra cosa. En fin, continuando con la cinta, esta comienza ya con la llegada de todos los reos a la cárcel, y la mayoría de la película transcurre dentro de esta, generando cierta sensación de encierro o claustrofobia, lo cual se ve ahondado en las escenas que están dentro del túnel. Incluso muchos de los planos cuando los personajes están en el patio son bastante cerrados, aumentando un poco la sensación de encierro. Y hablando de esto, también me sorprendió las escenas que les mencionaba que transcurren dentro del túnel, ya que están muy bien logradas. Sobre todo una de las escenas finales donde se muestran a todos los reos ocultos en el túnel esperando a salir. Me gustó mucho las escenas cuando la cámara se aleja del túnel y todo lo que se ve es el túnel mismo y un fondo negro, lo que ahonda un poco esta desesperación que les debió generar el estar, digamos, rodeado de tierra, tomando en cuenta que en cualquier momento podía haber un derrumbe y habrían caído kilos y kilos de tierra sobre ellos. Y también esta sensación de encierro, o sea, yo creo que todo eso se transmite muy bien por medio de esas escenas, así que fue un logro. En cuanto a las actuaciones, son simplemente memorables, aunque en verdad esto nos sorprende mucho. Tenemos a grandes exponentes de Chile, como por ejemplo Benjamín Viguña, quien interpreta a León Vargas, Roberto Farías como Miguel Montesino, Amparo Noguera como la abogada Fabiola Pizarro, Francisca Gavilán, a Gonzalo Canelo como el Bigote y Diego Ruiz, quien interpretó al compañero Jiménez. Quien, dicho sea de paso, y aquí les voy a dar un spoiler de 5 segundos, les aviso cuando pueden volver. Dicho sea de paso, Diego Ruiz interpreta al compañero Jiménez, quien en la vida real sí logró escapar del penal. En la película lo pusieron como que se tuvo que quedar para darle un toque dramático, pero si les dio pena eso, la buena noticia es que en la vida real sí logró escapar. Siguiendo con el tema de las actuaciones, en este tipo de cintas, que se puede asemejar también a la película Sueños de Libertad y a 12 años de esclavitud, parte del objetivo de la trama o de la cinta en sí es que el espectador, más allá de su posición política, genere empatía con los reos, sienta la opresión de estar encarcelado y después cuando escapan, el espectador debe sentir alivio y felicidad como lo sienten los protagonistas. Este objetivo se cumple en Pacto de Fuga, y eso es gracias a los actores quienes supieron darle profundidad a sus personajes.
La buena actuación de la mayoría de estos actores y actrices me lleva a pensar que en Chile hay muchos actores y actrices de alta calidad, pero no se les saca provecho, en parte porque la mayoría de las veces actúan en telenovelas que no suelen ser muy exigentes y cuando hacen películas son un cine más comercial que más que cine parece publicidad, que era lo que ya les comentaba antes. Otro desafío de Pacto de Fuga es recrear la época en que esto sucedió, y esta recreación o adaptación o ambientación se logra con bastante precisión. Esto por medio del vestuario, sobre todo de los gendarmes, los productos que aparecen, productos comerciales como cigarros, bebidas y ese tipo de cosas, todo está muy bien ambientado o se preocuparon de que tuviera los logos de aquella época o los productos que en aquella época existían y hoy no. Esto también se nota en las escenas que transcurren en el exterior. Hay un par de escenas que transcurren dentro de una casa y me llamó mucho la atención y me dio risa que los muebles que muestran eran muebles muy típicos de casas de clase media de aquella época. Y si bien esta película está ambientada en finales de los 80 y principios de los 90, yo recuerdo que cuando era chico alcancé a tener un par de esos muebles en mi casa y eran muy comunes, como que mucha gente los tenía. En cuanto a la música no es una obra maestra, no es una de estas películas donde la música tiene un protagonismo especial, pero está muy bien escogida y muy bien diseñada, acompañando de buena manera el ritmo de la trama. Es decir, acentúa la tensión en los momentos tensos y acentúa la emotividad en los momentos emotivos. Otro aspecto a destacar es el guión de la película, que termina por darle este toque realista o cercano, dejando la sensación que el reo que vemos en la película podría ser un vecino o un amigo de toda la vida. Sin embargo, debo admitir que en ciertas partes el guión llega a pecar de pretencioso, con diálogos un tanto presuntuosos, principalmente cuando habla el fiscal de la película, que vendría siendo como el villano, al punto que al espectador le cuesta creer que este diálogo se está llevando a cabo en el contexto que se narra. Da la sensación que está fuera de lugar, es como un monólogo que insertan en la película, queda raro. Pero bueno, se entiende que una historia no puede ser 100% terrenal, por así decirlo, y debe tener estos ciertos toques artísticos, casi poéticos. Y con esto aprovecho de comentar sobre los errores de la cinta. ¿Pacto de Fuga tiene cosas malas? Por supuesto que sí. El tema es que la película en sí es tan buena que uno ni siquiera se detiene a pensar estos aspectos negativos. Como decimos en Chile, pasan piola, así la película es tan buena que uno omite esos errores que tampoco son tan graves. Por ejemplo, tenemos el que les acabo de mencionar, que son los diálogos pretenciosos, tenemos un par de errores de continuidad, que eso hay en todas películas, y una dinámica que se repite mucho, y con esto me refiero a la dinámica de los gendarmes entrando justo cuando los reos están haciendo algo importante y están a punto de ser pillados. La primera vez que sucede genera mucha tensión, pero se repite 2 o 3 veces más, entonces la segunda un poco menos y ya la tercera en verdad no genera casi nada de impacto. Pero como digo, son detalles que para nada empañan esta gran obra. Siendo mis escenas favoritas, la tercera, digamos, sería cuando están en el túnel y hay un terremoto, que ese terremoto ocurrió en la vida real, porque genera mucha tensión, la escena es bastante buena. La segunda es cuando después de una pelea los sacan al patio y empiezan a cantar el himno nacional y los gendarmes los quedan mirando con una mezcla entre odio y miedo. Es bastante buena la escena, bastante emotiva. Y la primera de todas, de hecho aparece en el tráiler, así que no es para nada un spoiler, es cuando se agarran a combo gendarmería y los reos. Es muy buena, la ejecución en sí es muy buena. Bueno, la escena es bastante corta, es casi lo que se ve en el tráiler, pero es genial ese momento, esa pausa con ese movimiento de tensión, la frase de Farías. No, es simplemente genial. Y ya para concluir este video, Pacto de Fuga no es una buena película solo por su producción y actuaciones, sino porque logra combinar de una forma certera dos aspectos del cine chileno que parecían irreconciliables. Me refiero a este lado social o crítico con su faceta más comercial. Parecía que los chilenos estábamos condenados a escoger entre ver los comerciales de 2 horas del cine de Badilla, López o Copano, o a ver películas sumamente artísticas y pretenciosas, cuya trama eran tan elevadas que llegaran a ser casi incomprensibles, o una tercera opción era películas que solo hablaban de un tema, la dictadura. Pero Pacto de Fuga combina lo mejor de todos los tipos de estas películas chilenas. La dictadura se habla de ella, pero solo para dar el contexto social, no gira en torno a eso. Y si bien esta película tiene un contenido social y político, también es mezclado con una trama más frenética y adrenalínica más propia de un cine comercial.
En resumidas cuentas, Pacto de Fuga se dio cuenta que estaban estos dos extremos que les mencionaba e hizo una película que se acerca bastante al punto medio para agradar a una mayor cantidad de público. El tema es que el producto final no es para nada malo, al contrario, es una excelente película con una buena trama y bastante entretenida y dinámica. Así que espero que esta película sea un ejemplo para otro tipo de realizadores chilenos y vayan haciendo más este tipo de películas que son arriesgadas para el cine chileno, digamos, y que son entretenidas y dinámicas sin llegar a ser un absoluto ridículo o una estupidez como el cine de Badilla que ya les comentaba, que eso es basura publicitaria básicamente. Así que nada más, cinéfilos, eso ha sido todo por esta semana y nos vemos la próxima. Si es que no han visto Pacto de Fuga, no sé qué están esperando. Como ya les decía, ya la primera semana empezaron a sacar algunas salas de cine, así que apúrense porque no sé qué tanto va a durar. Ojalá me equivoque y dure varios meses y después sea una película como bien comentada, como fue No estoy loca, de Badilla. Parece que tengo un problema con este tipo de gente y la verdad es que sí. O sea, no tengo nada en contra de ellos, pero hacen cine basura demasiado. Y me acuerdo que cuando estrenaron No estoy loca, estaban hablando de eso, era trending topic en Twitter, hablaban de eso en todos los matinales, en todos los noticieros. Y Pacto de Fuga, puta, juega un reportaje de 5 minutos. Y básicamente es el tráiler con unos pocos comentarios de los actores. Entonces debería dársele más auge a esta película. Como les digo, no sé si es porque la gente no ha ido al cine o si va, pero los medios como que lo ocultan porque no les interesa hablar de eso. En fin, para más análisis de estas películas más nuevas o de películas más antiguas, no olviden suscribirse al canal, darle al tema de la campanita y seguirme en Twitter, que estoy intentando subir cada vez, perdón, en Twitter, bueno también, pero en Instagram, que estoy intentando subir más cosas. Me cuesta sacar fotos para Instagram, pero lo intento. Eso ha sido todo por esta semana y nos vemos la próxima.